Gracias a Dios y una bendición estar de nuevo en este programa de Eclesía. Vamos a iniciar con una oración y luego nuestro estudio bíblico. Oremos, hermanos. Te damos gracias, Señor de los cielos, por la bendición de disfrutar de un nuevo día en toda clase de actividades en que nos desenvolvemos. Muchas gracias por la oportunidad que tenemos en esta hora del estudio de tu palabra, Señor. Ayúdanos que la comprendamos para la aplicación a nuestra vida y así por nuestros hermanos oyentes de esta programación. Oro a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta oportunidad tenemos la lectura de la palabra del Señor en San Mateo, en su capítulo 9 y versículos 11 al 13, que dice de la siguiente manera: y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En estos versículos de San Mateo 9, 11 al 13, tenemos una confrontación con los fariseos. Jesús tuvo varias confrontaciones en su tiempo, como los principales sacerdotes, los escribas y ahora los fariseos. Tenemos una crítica de los fariseos en el versículo 11. ¿Por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? El comportamiento de Jesús para los fariseos era incomprensible y muy escandaloso. Primero, Jesús se había arrogado para sí mismo una facultad que solo pertenece a Dios, la de perdonar pecados, se decía entre ellos. Luego, en vez de comportarse con el decoro de un auténtico enviado de Dios y alejarse de toda contaminación moral y ceremonial, él se sentaba a la mesa con la escoria de la sociedad, pecaba por exceso y por defecto a la vez. En su predicación ética era más severo con los fariseos. En su comunión con las personas era el colmo de la liberalidad, porque compartía con ellos. Había dicho que aún una mirada sensual puede ser pecaminosa, según San Mateo 5, 28, y acto seguido se sentaba a comer con prostitutas. ¿No debían los rabinos ser ejemplares en su comportamiento y no hacer nada que sentara un mal precedente o condujera a malentendidos? ¿Acaso el comer a la mesa con alguien no indica comunión y aceptación mutua? Y teniendo en cuenta eso, usaban un refrán
dime con quién andas y te diré quién eres. Pensaba que si Jesús compartía con la escoria de la sociedad, que él también era como ellos. ¿Qué clase de moralista era Jesús? A juzgar por las apariencias, y debemos recordar que la ética farisea se centraba en guardar las apariencias externas. Jesús daba la impresión de consentir el pecado al asociarse al pecador. No había quien lo entendiera. Los fariseos tenían la costumbre de expulsar de su comunidad a cualquier pecador de aquellos. Sentían una mezcla de perplejidad e indignación ante la moral de Jesús, que estaba con los necesitados, pero también estaba en el lado de los que agradaban a Dios. Por tanto, esta murmuración de los fariseos, siguiendo los cánones sagrados de los murmuradores de todos los tiempos, en vez de hacer llegar sus críticas a la persona interesada, o sea, Jesús, las comentaban a espaldas suyas, carentes del valor para criticar directamente a Jesús. Descargaron su amargura sobre los discípulos. Sus palabras no son inocentes, sino capciosas. Construyen más de una acusación que una pregunta. La implicación obvia de las palabras vuestro maestro es que los discípulos han hecho una elección reprobable al decidir seguir a tal clase de personas, según los fariseos. Mejor que se aparten de él. Y aquí notamos bien la insistencia de Mateo sobre la presencia de los discípulos. Ya hemos dicho que estamos en una nueva sección que versa sobre el discipulado. Acabamos de presenciar el llamamiento de Mateo, uno de los discípulos, que para los fariseos era un pecador odiado porque él era judío, pero era recaudador de impuestos del Imperio Romano. Aunque los principales protagonistas de la discusión son Jesús y los fariseos, el evangelista quiere que observemos que los discípulos se encuentran en medio, como decir, entre la espada y la pared. La vida y la reputación del discípulo están asociadas a las del Señor y viceversa. Si este es rechazado, el discípulo sufrirá las consecuencias. Aquí quizás por primera vez los discípulos tienen que aprender a seguir a Jesús. Les obliga a pagar el precio del antagonismo de los que se oponen a él. Mateo nos propone pues que nosotros también debemos predisponernos a sufrir una
oposición muy dura. Pero, hermanos, tengamos presente que Jesús dice en San Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. El versículo 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, tengamos muy presente eso, mis hermanos, en Cristo Jesús, y sigamos fielmente las pisadas del Maestro. En la carta a los Hebreos se nos dice que pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra salvación. Entonces, no hay razón para desviarnos hacia la derecha o hacia la izquierda o volver hacia atrás. No, dice la palabra que cualquiera que viendo para atrás no es apto para el reino de los cielos. Mis hermanos, sigamos adelante en el nombre del Señor Jesús. La continuación de este estudio lo tiene nuestro hermano Ezequiel Pirir, a quien le cedo el micrófono en estos momentos. Que Dios les bendiga a ustedes ahora y siempre. Amén. Buenas noches, amados hermanos. Recuerden que Eclesía, el grupo de pastores, dispuestos a la proclamación del Evangelio desde San Juan Zacatepeques para ustedes, y gracias por la sintonía de cada 8 días acá en este lugar, y deseamos de todo corazón enviarles un saludo muy cordial a cada uno de ustedes de parte del grupo de pastores de Eclesía, y creo que debo adelantar desde ya mi saludo navideño, un abrazo para cada uno de ustedes, deseando que la puedan pasar bien esta Navidad y también el año nuevo venidero, que podamos también disfrutar de las bendiciones del Señor a pesar de todas las situaciones que puedan venir. Los pronósticos que hay para el 2025, pues tal vez no son muy alentadoras, ¿verdad?, para nosotros humanamente, pero reconocemos como hijos de Dios de que Dios tiene un plan definido para cada uno de nosotros, y nosotros estamos bajo la protección de nuestro Padre Celestial y estamos en las manos de Él, que estamos seguros y no tenemos por qué dudar, ¿verdad? De tal manera en que reciban nuestro saludo cordial y también nuestro abrazo desde ya para Navidad y Año Nuevo. Continuando con el estudio, como dijera el hermano Vicente, ya vimos la confrontación del Señor Jesús hacia los fariseos, y no hay duda, mis hermanos, si nosotros prestamos mucha atención a los versículos ya leídos, pues nos daremos cuenta de que también a nosotros la palabra del Señor nos confronta por nuestras actitudes, por nuestra manera de actuar en la sociedad, en nuestras iglesias, y así, ¿verdad? Realmente no hay cosas que no debemos hacer, no debemos actuar de esa manera, sin embargo lo hacemos. Pero bueno, ya escuchamos cómo Jesucristo confrontó a los fariseos, y luego ahora viene el versículo 12 que habla de los sanos y enfermos. No sabemos si Jesús oyó la murmuración de ellos, de los fariseos, por supuesto, por qué medio de su propio discernimiento o de la gente, porque alguno de los discípulos se los comentara, no sabemos con exactitud. El versículo nos dice,
En todo caso, aunque los fariseos no habían querido dirigir a él su crítica, él sí les dirige directamente a ellos su respuesta, ¿verdad? Bueno, sabemos en que Jesucristo es Dios y tiene el discernimiento total y de él no hay nada que se pueda esconder. Está centrada en las cuales son las prioridades de su misión. Él se concentró en esto. No ha venido a ejercer juicio a pesar a los justos de los injustos, ni a condenar a los depravados. Ha venido a sanar a los enfermos, según ya vimos el versículo 12 que dice: al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. A traer misericordia a los desgraciados, dijéramos, ¿verdad? En el versículo 13 vemos: ir pues a aprender de lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A eso era la misión del Señor, a llamar a los pecadores. El propósito de su venida es salvar, no a condenar. Podemos perdonar a los fariseos su ignorancia de que la venida del Mesías se dividirá en dos episodios. El primero sería para la salvación y el segundo para juicio. La primera venida de Cristo abriría las puertas del reino de Dios a los pecadores. Solo en su segunda ejercería justicia, separaría a los justos de los injustos. Ellos creían que la llegada del Mesías, del Señor Jesús, significaría el final de la historia y el juicio universal. Eso estaban pensando los fariseos y escribas, pues cuando el Mesías aparezca, pues era el final de toda la historia del universo. El Cristo, que tenía que ser una persona poderosa, majestuoso y justiciera, según este criterio, el hecho de que Jesús comulgara con los pecadores, en vez de fulminarlos, le excluía prácticamente de la posibilidad de ser el Mesías. Al ver ellos con los pecadores, pues ni modo, dijeron, esto entonces no es el Mesías. Pero se equivocaban gravemente. El Mesías había llegado de verdad, pero trayendo consigo un periodo de gracia, un tiempo de salvación. Dios no había enviado a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y eso lo dice Juan 3:17, porque dice ahí, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por él, como acabamos de decir, es comprensible que los fariseos no entendieran esto. Lo que no es tan perdonable es el orgullo religioso que les cegaba en cuanto a la realidad espiritual de su propia vida. En cuanto al mismo, se creía los sanos y los justos. Ellos así se creían, sanos y justos de la sociedad. De hecho, clasificaban a la sociedad en dos bloques: ellos y los demás, ¿verdad? Nosotros y aquellos, ¿verdad? Así clasificaban ellos a los grupos. Ellos eran los temerosos de Dios. Y muchas veces, hermanos, nosotros en nuestra congregación, nosotros mismos propiamente, en lo personal, nos creemos muchas veces así, que solo nosotros somos los cristianos evangélicos, somos los temerosos de Dios, aquellos no. Y de repente, hermanos, estamos cayendo en la situación de los fariseístas con una religión totalmente distinta. Pues entonces, Dios, los que conocían las Escrituras guardaban su ley, eran los piadosos, justos, virtuosos, santos, elegidos, y por tanto, los salvos. Los demás desconocían las Escrituras y no acababa la ley. Eran los impíos, injustos, viciosos, inmundos, reprobados y por tanto perdidos.
Valga decir que siempre ha sido típico de la mentalidad farisea hacer esta clase de división. Incluso en nuestros días, hermanos, también nosotros muchas veces actuamos de esa manera. Y como estamos hablando ya de cómo Dios confronta al pueblo y ahora nos habla de los sanos y enfermos, quienes necesitan de doctores, pues ya el Señor Jesús nos hizo ver que los sanos no necesitan de médicos, más los enfermos sí. Pues entonces en esta Navidad que se acerca, si tenemos que hacer algo y llevar tranquilidad y verlo a los demás con ojos de misericordia, hermanos, debemos de hacerlo. Es decir, que ellos nada de eso, no los pecadores constituían la comunidad de personas con las que el Mesías tenía que sentirse naturalmente compenetrados. Para ellos era natural suponer que Él, en cuanto llegara, los abrazaría, los bendificaría y los reconocería como sus hermanos espirituales. Eso esperaban los fariseos, que cuando el Señor Jesús apareciera, que ellos eran los únicos indicados. El verdadero pueblo de Dios, un Mesías que, al aparecer, se sentía más a gusto en compañía de los pecadores que con los fariseos. No podían ser auténticos, de modo que los hombres, ellos eran los que, gracias a su esfuerzo moral, espiritual, se merecían entrar con un bombo, con bombones, platillos en el reino de Dios. No podían imaginarse que el Mesías llegara diciendo que el nivel de justicia alcanzada por ellos quedaba por debajo del listón divino de nuestro Señor. Para entrar en el reino de los cielos, lo que ya vimos en Mateo 5:20, también el 23:13. No entendían pues que ellos mismos, igual que aquellos pecadores, necesitaban que Cristo les trajera salvación. Al creerse sano, no veían su necesidad de curación y rechazaban la sanidad de Cristo. Por eso en el versículo 12 ya vimos, dice, al oír Jesús esto les dijo que los sanos no tienen necesidad de médico, sino que los enfermos. Al creerse justo, no veían su necesidad de misericordia y arrepentimiento. Lejos de ellos despreciaban a las personas, al grupo de personas que vivían tal vez en pecado y ellos no lo reconocían. Sí, sin comprender que esto, al menos reconocían su miseria moral y su necesidad de salvación. Y, naturalmente, al despreciarlo, no hacían nada para ayudar a salir de su miseria. Al contrario, no hacían más que criticar, condenar y marginar al grupo de personas en aquel entonces. Considerando el escándalo de los fariseos, se me presenta la grandísima diferencia que hay entre los santos del mundo y los santos de Dios. Los santos del mundo constituyen su santidad en la opinión que el mundo tiene de ellos. Rehuyen de las compañías y las conversaciones de los hombres que tienen mal nombre y mala fama. De repente a nosotros nos ha pasado decir, uy, no, con aquellos no, mucha. En las damas pasa igual. No, con ella no, es una pecadora, esto y lo otro. Porque nosotros vemos con nuestros ojos del mundo la santidad y miramos la vida de alguien por ser tal vez temeroso de Dios, creemos que todo es un santo. Pero mis hermanos, los santos de Dios constituyen su santidad en la opinión que Dios tiene de ellos. De eso debemos tener mucho cuidado, mis hermanos. Que no nos justifiquemos nosotros por lo que somos, por lo que creemos ser, sino pensemos en que lo santo de Dios constituye su santidad en la opinión y de los ojos de Dios, no de los ojos de los hombres. De mí o de ustedes pueden hablar un montón de cosas, decirle a este señor es santo, esto y lo otro. No, eso es el mundo, pero debemos perseguir y desear en que nuestra santidad sea a los ojos de Dios y no a los ojos de ellos. Solamente rehuyen la
compañía y las conversaciones que les puede profanar los ánimos y gastar las costumbres, no curándose de la opinión que el mundo puede tener de ellos. Los santos del mundo, pretendiendo la gloria del mundo, atendiendo a servir a Dios y a servir al prójimo en cosas que parezcan de fuera, sacrificando y ayudando al prójimo con beneficios corporales. Y los santos de Dios, pretendiendo la gloria de Dios, atendiendo a servir a Dios y a servir al prójimo en cosas interiores. Eso es lo interesante. En resumidas cuentas, pues, equivocados doblemente en su entendimiento de la misión de Cristo, anhelaban el día del juicio, pero Cristo había venido para traer salvación y lo anhelaba por creerse exentos de condenación, cuando de hecho eran otros tantos pecadores necesitados de la misericordia de Dios. Así las cosas, es comprensible que no compartieran la visión salvadora de Jesús. El espíritu que los movía era un espíritu de condenación y no de salvación. De eso debemos tener mucho cuidado, mis hermanos. Por tanto, Jesús fue directo al grano y a decirle: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Es una afirmación, quizá un proverbio popular, que requiere una doble lectura. Es la superficie, son palabras sumamente sencillas y claras, que parecen dirigirse al primero de los errores de los fariseos, como si Jesús dijese: sé perfectamente de vosotros, los fariseos, no tenéis necesidad de un médico, porque estáis moralmente y espiritualmente sanos. Pero puesto que he venido para traer salvación y santidad, voy a donde están los enfermos. Por eso me asocio a los pecadores, porque estos necesitan mi ayuda. A primera vista, pues, Jesús parece confirmar el punto de vista de los fariseos. Ellos son los sanos, los pecadores no son los enfermos. Es como que si les pidieran paciencia y comprensión. Debéis entender que en este momento mi misión no es iniciar el juicio, sino dar una oportunidad de salvación a esta pobre gente. Al reunirse con personas de baja reputación, lo hago no como compañero o socios, sino como médico, como buscando amistad y comunión con ellos, sino deseando ayudarles. Pero a la vez estas palabras contienen implicaciones que tocan muy de cerca a los fariseos. Es evidente que Jesús no creía en la realidad de los fariseos, que estuvieran ellos sanos, ni que fueran aptos para el reino de Dios. Y en el capítulo 5 y versículo 20 de Mateo, vemos estas palabras que dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que lo de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Más bien, los veía como unos patéticos ilusos. Su orgullo espiritual les había cegado hasta el punto de no poder ver sus propias enfermedades. Así pues, mediante estas palabras los invita a la reflexión. Voy a los pecadores porque ellos son conscientes de su enfermedad. No me asocien con vosotros porque os habléis engañados y os creáis sano, hasta que no os deis cuenta de la gravedad de vuestra condición. No veréis nuestra necesidad de curación. Seguir empeñándoos en vuestros pseudo justicia y me rechazaréis a mí como a vuestro médico. Y de hecho fue así. Los fariseos rechazaron a Jesús fue porque no quisieron afrontar su verdadera condición moral, ni mucho menos reconocer que Jesús podía sanarlos.
Ahora, la pregunta que estas palabras nos obliga inevitablemente, hermanos, es plantearnos hasta qué punto nos parecemos nosotros a los fariseos. Y eso es serio, de verdad, cuando nos damos cuenta y analizamos la palabra del Señor y nos damos cuenta que nosotros sí nos parecemos mucho a ellos, porque nos creemos los santos, los justos, sin tomar en cuenta de que todo va a depender de Dios y que Dios nos mira. Nos resulta más fácil escandalizarnos ante de los desmanes de otros que tenderles. Me temo que nuestras iglesias, nuestros templos estén llenas de personas, estén llenos de hermanos confiados en su propia sanidad, que de gente que asisten precisamente porque se sabe que son enfermas y necesitan seguir siendo sanadas. Si pues Jesús apareciere entre nosotros, ¿se sentaría gustoso a comer con nosotros o se iría con los pecadores fuera? Yo no sé cómo lo va a ver usted, cómo lo siente usted. Si de verdad en este momento apareciera el Señor Jesús en un templo, ¿se sentiría a gusto estar en ese templo? ¿O preferiría salir e ir a buscar a los pecadores donde están aquellos hombres que tal vez están tomando, donde está la prostitución, qué sé yo? Tal vez iría allí y se sentiría más a gusto porque ellos reconocerían de que tienen necesidad de sanidad, tienen necesidad de perdón. Y esto es lo que nos ayude a nosotros, hermanos, en estos días de fiestas, pues necesitamos humillarnos, necesitamos reconocer en que somos gente también pecadores, gente enfermas, que necesitamos no solo de necesidad física, sino necesidad espiritual. Nos haríamos bien entonces entender que las sanidades físicas de Jesús son una cosa y su obra redentora es diferente. Pero es de observar que en estos versículos Jesús mismo es quien utiliza la sanidad física como ilustración de la sanidad moral y espiritual de cada persona. Además, Mateo ha introducido estas palabras poco después de la sanidad del paralítico, caso en el cual Jesús concede una clara prioridad a la sanidad moral. Por todo ello, nuestra lectura de los milagros de sanidad no parecen ser todo equivocado, sin restar ni un ápice de importancia a la autoridad de Jesús para sanar enfermedades físicas. Debemos entender que la verdadera prioridad de nuestro ministerio es salvar a los hombres de sus pecados. Hemos visto a Jesús rodeados de enfermos, por ejemplo, en Mateo 4:24, dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Qué interesante ver esa parte. Y luego Mateo 8:16 en adelante dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Bueno, es nuestra misión entonces, hablar de la palabra. Si hay que sanar enfermos, hay que hacerlo, orar por ellos, hay que hacerlo. Ahora le vemos rodeado de pecadores, expiados de pecados, y efectuar vuestro perdón es su principal labor como médico. Tiene poder absoluto para sanar moralmente a todos los que confían en Él. Y esta es la palabra del Señor para nosotros, que debemos confiar en Él, porque Él sí tiene poder, no solo sanarnos físicamente, sino también sanarnos moralmente e espiritualmente. Hermanos, que Dios nos ayude a entender esa parte de nuestro estudio en esta noche y que podamos reflexionar de una manera
bueno, diríamos de manera más humilde y sencillo, que podamos nosotros aprender a vivir y convivir con las personas de nuestras sociedades, y si hay que llevarles una palabra de aliento, hay que hacerlo en estas fechas que se avecinan. Hermanos, de nuevo nos despedimos de ustedes como eclesía, grupo de pastores, dispuestos a la proclamación del Evangelio desde San Juan Zacatepeques. Queremos orar un momento con ustedes. Cualquiera sea su necesidad, siga confiando en el Señor y a ponernos en las manos de Él, porque Él sí tiene poder para sanarnos y salvarnos. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre, hoy de nuevo, Señor, queremos agradecerte por el día que tú nos diste. Y ya entrando en esta noche, Señor, al terminar nuestros estudios y nuestros hermanos sin duda en una cena o ya para descansar, Padre amado, por favor, pedimos por cada uno de ellos que tú sigas bendiciendo su vida, Señor, como también la nuestra, Señor, en este lugar. Y todos los que hacen posible también, Padre amado, el estudio de esta palabra, como los jóvenes que están siempre en este estudio de este canal, Señor amado, también los ponemos bajo tu cuidado, bajo tu poder, Señor. Bendígalos, guárdalos, Padre amado, porque sin duda muchas veces la mirada de nuestros hermanos, de nuestros oyentes, está en nosotros, y olvidamos, Señor, de los que hacen posible una grabación como esta, Padre amado. Queremos bendecir la vida de estos jóvenes que están siempre acompañándonos jueves con jueves para esta grabación. Ayúdelos, guárdele a la familia de cada uno de ellos también, Padre amado, como puedes tú bendecir a la familia de cada uno de nuestros oyentes que están siempre en sintonía. Queremos agradecer, Padre, la sintonía de cada uno de ellos y pedimos una bendición, Señor, por las fiestas que se avecinan y que cada familia, Señor, pueda pasar con mucha tranquilidad y pueda, Señor, recibir el año 2025 con mucha salud, prosperidad, y venga lo que venga, Señor, también queremos aceptarlo de la manera que tú quieras darnos este año 2025 para cada uno de tus hijos. Gracias, Padre, por este año que tú nos permitiste poder estar en este lugar y estudiar de tu palabra. Deseamos de todo corazón que algo hayamos aprendido en todo este año y podamos glorificar tu nombre. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.